Hare Krishna, mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Chitrak Prabhu y al equipo de ISKCON, las clases de ISKCON Buenos Aires, por la cordial invitación a participar en este espacio, realizando este servicio, leyendo y estudiando con ustedes Bhagavad Gita, la ciencia del Bhagavad Gita, tal como es traducida y comentada por nuestro amado fundador Acharya C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. También les agradezco a todos los oradores anteriores, quienes pues con sus espléndidas y lúcidas y muy claras disertaciones pues, nos ayudan a comprender mucho mejor esta ciencia trascendental. También les agradezco a todos ustedes por su constancia en acompañarnos día tras día y semana tras semana en este importante estudio. Bien, vamos a comenzar con la lectura del verso número 3 del capítulo 13, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. También, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pueden ir dejándola en el cajetín de los comentarios o preguntas. Bien, entonces, antes de entrar en materia en sí, a la lectura de este verso, contextualicemos muy brevemente cómo va la situación de este verso, cómo encaja dentro de lo que va la conversación entre Krishna y Arjuna. Bien, estamos prácticamente en los inicios de este capítulo. Como ustedes recordarán, en el capítulo 12, titulado El servicio devocional, el señor Krishna le dijo a Arjuna que a aquel que es su devoto, que siempre está constantemente meditando en él, pensando en él, sirviéndolo a él pues lo libera del cautiverio del nacimiento y la muerte. En este capítulo titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia, el Señor va a presentar, como un ingeniero experto, va a presentar los planos, va a presentar el detalle de cómo está constituido esta inmensa maquinaria cósmica que es en sí la naturaleza material, o también el campo de actividades de la jiva en este mundo. Entonces, a partir de este capítulo 13 hasta el final, es una sección, como bien lo explicó la madre que dio la clase en el verso anterior. En esta sección, titulada Jnana Yoga, se va a revelar, el Señor Supremo va a revelar todo el conocimiento necesario para que la jiva pueda liberarse. Es necesario para alguien que quiere liberarse de este mundo, tener conocimiento detallado de cómo está constituido. Y de hecho, eso es lo que vamos a ver en futuros versos, en pocos versos más adelante, cómo el Señor empieza a desarticular, empieza a hacer un detalle, empieza a desglosar todos los diferentes componentes de este campo de actividad, de este enorme campo de actividad de la jiva, para que de esa manera el alma tenga una comprensión muy clara de cómo está constituido cada cosa, de qué es este mundo, qué es la materia, qué es el cuerpo y cuáles son sus componentes, para que de esa manera ella pueda desenredarse. Y por supuesto, luego en el capítulo 14 vamos a ver cómo el Señor sigue revelando más detalles respecto a la composición de este mundo material. Y es tan importante este estudio, esto no es algo opcional, no es que este estudio, si queremos, lo podemos realizar, no es opcional, debemos estudiar, debemos comprender a cabalidad este capítulo y los futuros capítulos también, con una herramienta muy valiosa que nos ha proporcionado el Señor Supremo, y que es la inteligencia. La inteligencia, como se va a estudiar también aquí, o como se estudia en el Sankhya, es una parte de los componentes con los que el Señor crea este mundo. De hecho, en el capítulo 7 ya lo reveló. Él dijo, Bumira puana lo vayu kanmano budir evacha ahankara ityanme vina prakritir astada. Entonces, la inteligencia que se nos ha dado, ese buddhi, debemos emplearlo
de la mejor manera para poder entender estos versos y estos capítulos. De hecho, al principio del capítulo 14, adelantándome un poco, pero es válido, ya que creo que en el primer significado, segundo significado, Srila Prabhupada dice, si uno estudia este capítulo por medio de la especulación filosófica, uno alcanza la liberación. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno emplea su inteligencia, cuando uno emplea la capacidad de discernir, de comprender, de analizar. Entonces, uno tiene la capacidad de entender cómo son las cosas en realidad. Y de esa manera se desenreda y se desengaña. Es decir, uno se libera del engaño que es este mundo. Bien, entonces, vamos como estábamos diciendo, entonces el Señor presenta, ¿no? Como un ingeniero experto presenta los planos de cómo está constituido este mundo para finalmente tener una comprensión clara y poder alcanzar la liberación. Bien, entonces llegamos a este punto y Arjuna quiere saber acerca específicamente de 6 cosas que también ya se explicaron en el verso anterior, que vale recordarlos. A ver, esos 6 temas son el Kshetra, el campo. El Kshetra significa campo, el Kshetragya, el conocedor del campo, Prakriti, la naturaleza material, Purusha, el disfrutador, también Jnana, el conocimiento, y Gyeya, es decir, el objeto del conocimiento. Entonces Arjuna está preguntando acerca de esos 6 tópicos, y el Señor Krishna en estos versos, de hecho en el mismo verso anterior, son 2 textos, en el segundo verso el Señor empezó a responder, ¿no? Y le explicó qué era este campo y qué es el conocedor del campo, es decir, acerca del Kshetra y el Kshetragya. Ahora, en este verso en particular, el texto 3, el Señor va a explicar 2 cosas importantísimas, y nosotros vamos a ver por qué es muy importante tener claro la comprensión acerca de este verso. Primero le está diciendo que le va a decir que él mismo también es un conocedor, no solamente la jiva, sino él también es el conocedor del campo, y le va a revelar en qué consiste ese conocimiento tan importante mediante el cual la jiva va a alcanzar la liberación. Bien, entonces vamos ahora sí con la lectura del texto sánscrito original, palabra por palabra, y luego la traducción y el significado por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El texto 3, capítulo 13, dice lo siguiente: Kshetragya chapi mam vidi sarva kshetreshu bharata kshetragya yorgyanam yatagyanam matang mama. Kshetragya chapi mam vidi sarva kshetreshu bharata kshetragya yorgyanam yatagyanam matang mama. Una vez más. Kshetragya chapi mam vidi sarva kshetreshu bharata kshetragya yorgyanam yatagyanam matang mama. Dice palabra por palabra. Kshetragya, el conocedor del campo. Cha, también. Api, ciertamente. Man, a mí. Vidhi, conoce. Sarva, todos. Kshetreshu, en los campos corporales. Bharata, oh hijo de Bharata. Kshetra, el campo de actividades, el cuerpo. Kshetra Gyaya, y el conocedor del cuerpo. Gyanam, conocimiento de. Yat, aquello que. Tat, eso. Gyanam, conocimiento. Matam, opinión. Mama, mi. La traducción dice: oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, y que entender el cuerpo y a su propietario se denominan conocimiento. Esa es mi opinión. Significado. El significado es relativamente extenso, por así decirlo. Vamos a leer en 2 partes y luego continuamos con la parte final. Bien, dice significado.
Mientras se discute lo referente a este cuerpo y el conocedor del cuerpo, el alma y la superalma, encontraremos tres diferentes temas de estudio: el Señor, la entidad viviente y la materia. En cada campo de actividades, en cada cuerpo, hay dos almas, el alma individual y la superalma. Como la superalma es la expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios, Krishna dice: yo también soy el conocedor del cuerpo, pero no el conocedor individual. Yo soy el super conocedor. Yo estoy presente en cada cuerpo como Paramatma o la superalma. Aquel que estudie muy minuciosamente en función de este Bhagavad Gita el tema del campo de la actividad y el conocedor del campo puede conseguir el conocimiento. El Señor dice: yo soy el conocedor del campo de las actividades que se encuentran en cada cuerpo individual. Puede que el individuo sea el conocedor de su propio cuerpo, pero él no tiene conocimiento de otros cuerpos. La suprema personalidad de Dios, que está presente en forma de la superalma en todos los cuerpos, conoce todo acerca de todos ellos. Él conoce todos los diferentes cuerpos de todas las diversas especies de vida. Puede que un ciudadano conozca todo lo referente a su parcela, pero el rey sabe no solo de su palacio, sino también de todas las propiedades que poseen los ciudadanos individuales. De modo similar, puede que uno sea el propietario del cuerpo individual, pero el Señor Supremo es el propietario de todos los cuerpos. El rey es el propietario original del reino y el ciudadano es el propietario secundario. De la misma manera, el Señor Supremo es el propietario supremo de todos los cuerpos. El cuerpo consta de sentidos. El Señor Supremo es Rishikesha, que significa el conocedor de los sentidos. Él es el controlador original de los sentidos, tal como el rey es el controlador original de todas las actividades del Estado. Los ciudadanos son controladores secundarios. El Señor dice: yo también soy el conocedor. Esto significa que Él es el superconocedor. El alma individual conoce solo su cuerpo en particular. En la literatura védica, ello se expresa de la siguiente manera: Kshetrani hi sarirani, villan chapi, subas shube, tani veti sa yogatma, tata kshetragya uchate. Este cuerpo se denomina el Kshetra, y dentro de él moran el propietario del cuerpo y el Señor Supremo, quien conoce tanto el cuerpo como el propietario del cuerpo. Por consiguiente, a él se lo llama el conocedor de todos los cuerpos. La diferencia que hay entre el campo de actividades, el conocedor de las actividades, y el supremo conocedor de las actividades se describe de la siguiente manera: el conocimiento perfecto acerca de la constitución del cuerpo, la constitución del alma individual y la constitución de la superalma se conocen como jnana en términos de la literatura védica. Esa es la opinión de Krishna. Entonces vamos a leerlo hasta allí. Ya mismo leemos la segunda parte. Bien. Om Jnanati Mirandasya Gnanjana Salakaya Chakshun Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Itinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaura Katadamadaya Nagara Grama Tarine Mukhan Karoti Bachanam Pangu Nagajate Grindat Kripa Tangaham Bande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, entonces el texto decía: oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, y que entender el cuerpo y su propietario se denominan conocimiento. Esa es mi opinión. Bien, entonces, como estábamos explicando en este punto, el Señor va a revelar algo sumamente importante
Arjuna. Anteriormente él le dijo que la jiva o el alma es la conocedora del cuerpo o la conocedora del campo de actividad, que se conoce técnicamente como el kshetra gya. La palabra kshetra, que aquí se repite 4 veces, la palabra kshetra, y la palabra gya también está repetida 4 veces, significa campo. Kshetra es campo y gya significa el conocedor, el jnana, el kshetra gya, el conocedor del campo. Y obviamente kshetra es el campo de la actividad. Entonces el Señor anteriormente le reveló a Arjuna que la jiva, el alma, es la conocedora del campo, y que este cuerpo, que es una extensión de la naturaleza material, es el campo de actividades. Ahora, aquí le va a manifestar que además, y eso lo remarca con la palabra cha, además o también, aparte de la jiva, él es el conocedor, pero no es un conocedor ordinario, es el conocedor supremo o el disfrutador supremo de todos los cuerpos. Este capítulo es, digamos, relativamente complejo, porque el Señor Supremo está explicando varios tópicos, como ya mencionamos anteriormente, y a veces puede haber algún tipo de confusión. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, primero tenemos que tener claro que en este cuerpo hay 2 tipos de conocedores del campo. En este kshetra, en este campo, en este cuerpo, hay 2 tipos de conocedores. No solamente la jiva conoce su cuerpo, sino que también el Señor Supremo conoce el cuerpo de todas y cada una de las jivas. Por eso se pone el ejemplo del rey. El rey conoce perfectamente todo lo que está ocurriendo dentro de su reino, lo que está ocurriendo en cada parcela. Pero la jiva conoce únicamente lo que ocurre dentro de su pequeño espacio o su pequeña propiedad, mientras que el Señor Supremo conoce perfectamente en detalle todo lo que está ocurriendo en todos los rincones de su propiedad. Es como un ingeniero que conoce perfectamente todo en detalle de todo lo que ha construido. Por ejemplo, si él construye un rascacielos, el ingeniero conoce perfectamente, el ingeniero o el arquitecto conoce perfectamente todo lo que está ocurriendo o cómo está constituido cada rincón de ese rascacielos. Pero una persona que compra o alquila una habitación, una oficina, un espacio, conoce solamente lo que ocurre dentro de su espacio, conoce dónde está su baño, su dormitorio, el comedor, etc. Pero no conoce cómo está constituido los departamentos contiguos o qué hay en otros pisos. Simplemente conoce lo que está ocurriendo en su departamento, mientras que el arquitecto, el que ha construido todo el rascacielos, conoce perfectamente desde el subterráneo hasta el penthouse o la terraza. Entonces conoce perfectamente cada rincón. Esa es la posición de la superalma. Entonces debemos tener claro que dentro de este cuerpo hay 2 almas. La una es Jivatma y la otra es Anu. La una es Jivatma o Anu Atma, que significa alma atómica, y la otra es Paramatma o la superalma que está dentro de este cuerpo. Entonces este cuerpo está constituido por elementos materiales. Los elementos materiales son reales. De hecho, el Señor Krishna, en capítulos anteriores, como mencionábamos, ya dijo que este cuerpo y esta materia existen, son reales. De hecho, y la presencia del alma dentro de este cuerpo también es real. Por eso en este capítulo el Señor va a despejar cualquier duda al respecto, ya que, por ejemplo, en textos futuros de este mismo capítulo, Él dice: Yata prakasha yatyekan Krishnan lokan evan ravi shetran shetri tata Krishna prakasayati barata. El Señor dice que así como el sol ilumina todo el universo, de la misma manera el alma, que es una dentro de este cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia. Entonces, en este cuerpo existe el alma, y lo podemos comprobar por la presencia de la conciencia. La conciencia es omnisciente a través de todo este cuerpo. Entonces es una comprobación de la existencia del alma dentro de este cuerpo. El alma está allí presente, pero también junto al alma está la superalma. Está presente, como se explica en los Upanishads con el ejemplo de los 2 pájaros. Hay un pájaro que está disfrutando
del fruto, está disfrutando este cuerpo, así como el alma corporificada está tratando de explotar este cuerpo, está tratando de disfrutarlo. Asimismo existe otro pájaro que simplemente contempla las actividades de este pájaro que come. Él permanece aparte. No debemos confundir el alma con la superalma. Entonces, mientras que el alma disfruta de este cuerpo, la superalma es la testigo. Por eso en este capítulo es de suma importancia y debemos otorgarle toda nuestra concentración, toda nuestra inteligencia para poder entender apropiadamente todo este capítulo. Porque como mencionábamos, el Señor, a partir de este punto, a partir de este verso, el Señor va a demostrar que hay dos conocedores dentro de este cuerpo. Y en versos futuros, el Señor está explicando las características del alma individual, pero también explica las características de la superalma. Y Él dice, Upadrasta Numantanchan, Bharta Bhokta Maheshwaran. Las características de la superalma es que ella es tanto supervisora como sancionadora de las actividades de la jiva. Por eso dice el Señor en el texto, si no me equivoco, 13:23, si no me equivoco, ustedes pueden corroborar también en su Gita. Yo me puedo equivocar, los años transcurren y la memoria se pierde, pero más o menos por allí, 13:23, el Señor dice, Upadrasta Numantancha, Upadrasta Anumanta. El Señor dice que además en este cuerpo hay otra alma, la superalma, quien está actuando como supervisora y sancionadora de los actos de la jiva. Esa superalma es la testigo de los actos de la jiva que se encuentra dentro de esta máquina. Este cuerpo es como una máquina, y cuando uno entiende cómo está funcionando esta máquina y cómo está la jiva atrapada dentro de esta máquina y cómo el Señor está presente también dentro de ella, para dirigirla, para guiarla de acuerdo a los actos previos de la jiva, entonces uno tiene la oportunidad de liberarse. Esta máquina es como una especie de como un vehículo, ¿no? Por eso el Señor en el capítulo 18, 61 le dice, Ishvara Sarvabhutanan Hri Deshe Arjunatistati Brahmayan Sarvabhutanan Yantra Rudani Mayaya. El yantra, la palabra yantra significa una máquina. El Señor dice que Él está en el corazón de todas las entidades vivientes y está dirigiendo sus pasos, como si estuvieran dentro de una máquina hecha de energía material. Como decíamos hace un momento, este cuerpo es una extensión de la energía material. Este cuerpo simplemente ha sido ensamblado con diferentes componentes obtenidos de la naturaleza material. Todo nuestro cuerpo es simplemente un conglomerado de elementos materiales. Está constituido básicamente por Bumir Apo Analo Bayu, es decir, por tierra, fuego, agua, aire, Kan, Mano, Budir Evacha, éter, inteligencia, mente y ego falso. Y si desmenuzamos más, por ejemplo, si nosotros nos valemos de otras importantes ciencias o diferentes otras filosofías, podemos ir desmenuzando más hasta llegar a los elementos constitutivos de este cuerpo, que son diferentes átomos de materia. Por ejemplo, de acuerdo al Vaisesika, la teoría atómica de Kanada, si no me equivoco, sí, de Kanada, el sabio Kanada, quien escribió mucho acerca del Vaisesika, la teoría atómica. Entonces vamos a encontrar que este cuerpo está constituido por diferentes átomos, diferentes componentes como hierro, calcio, potasio, etc. Oxígeno, nitrógeno, bueno, diferentes componentes están dentro de este cuerpo, elementos químicos, elementos materiales. Entonces este cuerpo simplemente es una extensión del mundo material. Y la jiva se encuentra dentro de esta máquina creada con esos componentes, y el Señor Supremo va a dirigir los pasos. Él está diciendo, voy a dirigir a la jiva que está dentro de esta máquina, y va a dirigir de acuerdo a las propensiones naturales, a lo que ha realizado, lo que ha trabajado la jiva en vidas anteriores. Entonces el Señor va a dirigir siempre esos movimientos de acuerdo a las propensiones, a los deseos de las entidades vivientes. Entonces queda claro, queda totalmente demostrado que dentro de este cuerpo existe el alma y existe la superalma también. Entonces, quien entiende esta máquina tiene la oportunidad de liberarse,
conocer perfectamente cómo está constituido todo, entender que este cuerpo está funcionando también de acuerdo a diferentes naturalezas, diferentes gunas, y es por esto que luego de esta explicación del capítulo 13, el Señor va a seguir desmenuzando esta naturaleza material, y ahora después le va a explicar acerca de las gunas, las modalidades de naturaleza material y cómo ellas están manipulando, controlando a la jiva dentro de este cuerpo, ¿no? Entonces es importante entender todos estos detalles. Recuerdo que cuando era pequeño, me gustaba siempre desarmar mis juguetes, ¿no? Yo tenía juguetes, bueno, un tiempo jugaba con ellos, pero luego los desarmaba, ¿no? Tenía destornilladores y otras pequeñas herramientas, y yo los desarmaba porque me intrigaba cómo se movía, cómo funcionaba. Y no solamente juguetes míos, también cogía las muñecas de mi hermana. En ese tiempo habían unas que caminaban, otras que cantaban, y me intrigaba, ¿no? Saber cómo puede caminar. Entonces yo cogía muy secretamente, las desarmaba y abría todo el mecanismo y me daba cuenta por qué se movía, cómo es que se producía el movimiento y por qué cantaba, porque tenía un disco allí, etc. Entonces de esa manera trataba de entender, ¿no?, cómo estaba funcionando todo. Entonces, lo mismo tiene que hacer la jiva dentro de este mundo. Si la jiva entiende cómo está constituida esta especie de cárcel, entonces tiene la oportunidad de liberarse. De hecho, recuerdo alguna vez, hace muchos años, vi una película en donde un prisionero logró escapar gracias a que por muchos años había estudiado muy minuciosamente la constitución de la prisión. Conocía perfectamente todo en sentido material, las paredes, los muros, los pasillos, todas las diferentes celdas, etc. Conocía perfectamente eso, los movimientos, los tiempos, los guardianes, todo conocía perfectamente, y de esa manera, al tener pleno conocimiento, ¿no?, de los planos, de los movimientos y todo, finalmente pudo escapar, pudo liberarse. Entonces eso es lo que más o menos Krishna le está presentando a la jiva en este capítulo, en estos futuros capítulos. Le está presentando detalladamente toda la información de cómo está constituido este cuerpo, cómo está constituida esta naturaleza material, para que el alma tenga la oportunidad de liberarse, y de esa manera se cumpla lo que el Señor le dijo en el capítulo anterior, de que aquel que siempre esté entregado a Él tiene la oportunidad de emanciparse del control, ¿no?, de esta naturaleza material, que es muy difícil, como él lo dice, lo va a decir en el capítulo 14, ¿no?, si no me equivoco. Es muy difícil superar todos estos mecanismos, ¿no?, todos estos diferentes mecanismos, diferentes engranajes que componen este mundo. Es muy complicado escapar, pero quien se toma la molestia y emprende la tarea de estudiar minuciosamente estos detalles, estas piezas, cómo está constituido este rompecabezas, tiene finalmente la oportunidad de liberarse. Bien, entonces queda claro, comprobado, que dentro de este cuerpo existe el alma y existe la superalma o Paramatma, pero no están en la misma posición. La una está atrapada, mientras que la otra es la que acompaña constantemente a la jiva dentro de este mundo, en su deambular por este mundo, ¿no? Desde que la jiva viene a este plano material, la superalma la acompaña constantemente hasta que finalmente el alma alcance la liberación. Ahora, un punto importantísimo, y aquí viene la segunda parte de lo que quería explicarles. Y a veces nosotros necesitamos contrastar lo que estamos estudiando con ciertos aspectos, ciertos elementos o ciertas doctrinas, para nosotros poder evidenciar algo muy importante y poder entenderlo apropiadamente, ¿no? Es como, por ejemplo, si estamos en nuestro cuarto y entra una luciérnaga, difícilmente luego vamos a poder ubicarla donde está. Pero si apagamos las luces, cerramos la ventana, vamos a crear un contraste, y de esa manera vamos a poder identificarla exactamente dónde está. De la misma manera, la explicación de este verso podría quedar allí. Podríamos decir, bueno, el alma y la superalma, Krishna está diciendo que hay dos conocedores dentro de este cuerpo, y muy bien, nos queda claro. Pero
nosotros debemos profundizar en nuestro estudio, debemos no solamente para nuestro propio beneficio, sino para poder desarrollar habilidades para predicar, para enseñar. Por supuesto, no quiere decir que nos vamos a convertir, todo el mundo, todos los estudiantes, los miembros de los seguidores de esta doctrina tienen que ser educadores, no, pero significa que si yo entiendo apropiadamente los contenidos de estos versos, de estos capítulos, en potencia puedo también explicarle y puedo disipar cualquier duda si alguna persona lo requiere, ¿no? Si alguna persona me inquiere sobre estos temas, yo puedo perfectamente, o una persona que entiende estos versos, estos capítulos, puede perfectamente erradicar esas dudas sin necesariamente ser un educador o un predicador, un orador, etc. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué contraste me refiero? Y esta parte es muy importante, porque si la Prabhupada también lo menciona en el significado, o lo va a mencionar. Voy a leer un poco más para terminar el comentario, la explicación, el significado de Srila Prabhupada, y luego voy a lo que estaba mencionando. Srila Prabhupada dice, dice, entender que el alma y la superalma son idénticos y, sin embargo, distintos, es conocimiento. Aquel que no entiende el campo de la actividad y el conocedor de la actividad no tiene conocimiento perfecto. Uno tiene que entender la posición de Prakriti, la naturaleza, y Purusha, el disfrutador de la naturaleza, e Ishvara, el conocedor que domina o controla la naturaleza y el alma individual. Uno no debe confundir a los tres en sus diferentes capacidades. Uno no debe confundir el pintor, la pintura y el caballete. Este mundo material que es el campo de la actividad, de las actividades, es la naturaleza, y el disfrutador de la naturaleza es la entidad viviente, y por encima de ambos se encuentra el controlador supremo, la personalidad de Dios. En el lenguaje védico, en el Sutta Upanishad 1.12 se dice Bhakti Bhogyan Preritidam. Bueno, disculpen, no veo mucho, soy bastante ciego. Cha Mantua. Bien, voy a saltarme la parte del sánscrito porque realmente no tengo muy buena visión y se me cruza bastante las letras. Dice, existen tres concepciones de Brahman. Prakriti es Brahman, como el campo de las actividades. La Jiva, el alma individual, también es Brahman y está tratando de controlar la naturaleza material. Y el controlador de ambos también es Brahman, pero él es el verdadero controlador. Bien, entonces todavía falta un párrafo más. Entonces, a lo que quería ir es que nosotros debemos contrastar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos comprendiendo con ciertas o con otras doctrinas para nosotros solidificar nuestra comprensión, nuestra fe en el proceso. De acuerdo a la filosofía Mayavadi, aquí lo que ocurre, de acuerdo a ellos, es que Krishna se está identificando él mismo con la Jiva. Es decir, Krishna está fusionando a la superalma con el alma individual. Cuando él dice Kshetragyan cha bimam vidi, la palabra cha significa además o también. Entonces, de acuerdo a Sankaracharya y otros impersonalistas, aquí Krishna está diciendo, ellos opinan así, le está diciendo a Arjuna que ese conocedor individual del que habló en el texto anterior, ese conocedor individual también es él. Es decir, como que si se estuviera fusionando o amalgamando el alma infinitesimal con el alma suprema. Es decir, que las dos son iguales en todos sentidos, o es la misma alma que existe dentro de este cuerpo. Cuando él dice cha, ellos dicen, los impersonalistas dicen, el Señor se está identificando plenamente con esa alma individual, como si fuesen una sola.
Pero cuando existen dudas, cuando nosotros encontramos a veces textos, versos, y existe alguna duda, uno tiene que acudir a los acharyas previos, a otros sabios y también a otras escrituras. De hecho, el señor Krishna más adelante, si no me equivoco, en el texto 5, le dice a Arjuna que esta materia, esta ciencia que le está revelando a Arjuna, este conocimiento que le está revelando a Arjuna, ya fue expuesto por sabios anteriormente en otras escrituras, y también se explica muy bien en el Vedanta Sutra. En el Vedanta Sutra se recogen muy bien estas explicaciones. Entonces el señor Krishna le está recomendando a Arjuna que si tiene alguna duda, vaya a estos sabios y a otras escrituras. Entonces cuando nosotros tenemos dudas respecto a alguna palabra sánscrita, algún concepto, alguna definición, uno tiene que acudir a acharyas previos, a otras escrituras y buscar el Siddhanta. El Siddhanta, ¿qué dicen? ¿Cuál es el Siddhanta en relación a este tema? Entonces, acá, para disipar cualquier duda, porque los sankaritas y Sankara mismo proclaman que aquí Krishna, con la palabra cha, se está identificando plenamente con el alma individual, porque él está diciendo, Kshetragyan chapimam vidi, yo también soy ese conocedor. Yo también soy ese conocedor que está en ese campo de actividad. Es decir, como si se estuviera fusionando, como si dijera, esa jiva soy yo. Entonces, yo y la jiva somos iguales dentro de este campo de actividad. Pero la versión correcta, el entendimiento correcto, de acuerdo a otras escrituras y de acuerdo a otros acharyas y sabios, es que esta palabra cha, que se traduce como también o además, se refiere a que además de ese conocedor individual finito que es el alma dentro de este campo de actividad, además de ese conocedor existe otro super conocedor que es el alma suprema. Entonces, de ninguna manera podemos fusionar ambas, ya que por constitución son diferentes. Aunque iguales en sentido cualitativo, son diferentes en sentido cuantitativo. Una es atómica y la otra es infinita. La una es finita y la otra es infinita. De hecho, ese postulado Mayavadi contradice totalmente lo que el señor Krishna ha explicado en otros versos. Por ejemplo, en el 2.12 del Bhagavad Gita, él dijo, nunca hubo un tiempo, ¿no? Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. Es decir, el Señor está formulando, está proclamando la eterna individualidad. Son seres individuales. En el capítulo mismo 2 explicó las cualidades del alma. Allí en el texto 2.24 el Señor dijo, Akledio yan adagio yan achedio asocia evacha nitya sarva gatastanur achalayan sanatana. Achedio y acledia, dos palabras importantísimas que son características del alma. Achedio significa irrompible y acledio significa insoluble. Es decir, el alma no se la puede fraccionar, al alma no se puede fundir con nada más. Es decir, el alma es inmutable, como lo dice ese mismo verso. Entonces, de ninguna manera el alma se puede funcionar con otra o con la superalma. El alma es individual eternamente. En el capítulo 15 también el Señor explicó que Él está por encima tanto de las almas liberadas como de las almas condicionadas, donde establece su posición como el Purushottam, es decir, que está por encima de todo y más allá de los seres liberados y los seres condicionados. Entonces, si fuesen iguales también, como lo explican otros acharyas, ¿qué sentido tendría que una parte de esa igualdad pueda iluminar a otra parte de esa igualdad que se encuentra condicionada también? O sea, es una contradicción completa, porque si todas son iguales, entonces ¿cómo la una puede ocupar la posición de iluminador y la otra de ser la iluminada? Si todos son iguales, entonces ¿por qué uno está dominado por la ignorancia y la otra posee conocimiento? Por lo tanto, aquel que posee conocimiento se encuentra en una posición ciertamente superior. Entonces, son
contradicciones son cosas que nosotros debemos entender, debemos estudiar para poder solidificar nuestra fe y nuestra convicción en esta ciencia espiritual, en esta filosofía, y de esa manera permanecer sólidos. Entonces, como decía, podemos entender que existen dos almas, pero si nos encontramos con esta, si lo contrastamos con la filosofía Mayavadi, con esta filosofía que viene en sentido transversal a lo que nosotros estamos estudiando, entonces debemos estar preparados para derrotar ese tipo de argumentos falsos que dicen que el alma y la superalma son la misma entidad. Bien, entonces de ninguna manera esta palabra cha significa que el Señor es igual al alma individual. Y Krishna finalmente está explicando lo que es el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Él dice entender este cuerpo. Y entender al conocedor de este cuerpo se denomina conocimiento. Entonces, básicamente, conocimiento significa entender este campo de actividad, este etcétera, y también conocer a los dos conocedores de este cuerpo, es decir, al alma y la superalma. Los dos son conocedores, pero no se encuentran en la misma posición. Y de hecho, más adelante vamos a ver que también cuando se hable de Purusha, el Señor empieza a hablar más adelante de Prakriti y Purusha. Vamos a encontrar que también el Señor Supremo se lo llama el Purusha, pero también a la entidad viviente se la describe como Purusha. Por ejemplo, en el texto 2:22, si no me equivoco, se dice Purusha prakrito estohi bunte prakritiyan gunam karananguno sangwasya asat yoniyang masu, que la entidad viviente Purusha se encuentra dentro de este mundo y se condiciona a causa de su relación guna sanga con las diferentes modalidades. Entonces vemos cómo ambos son Purusha, ambos son conocedores, pero no se encuentran en el mismo nivel, ni son iguales. La una está en una posición superior, que es la superalma, y la otra es la Jiva Atma o la Atma, que está en una posición infinitesimal y condicionada, atrapada dentro de este cuerpo, dentro de este mundo. Bien, entonces vamos a dejarlo allí. Es un texto que tenemos que estudiarlo con los 5 sentidos, con una mente muy lúcida para poder entenderlo apropiadamente. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a ver si hay algún comentario. Dice Prabhu Shamitra Hare Krishna Prabhu, dice: por tu explicación pareciera que el conocimiento material de cómo funciona el cuerpo y el universo bastaría para obtener la liberación del cautiverio material. Sin embargo, uno puede conocer perfectamente el cuerpo y el universo y estar muy apegado a él, como ocurre con los científicos materialistas. ¿Cuál es entonces la condición esencial para liberarse del cautiverio? ¿Podrías ampliar este punto? Bien, aquí podemos conectar, ¿no?, un poco esto con lo que en la clase que estábamos dando en la mañana, en otro espacio también de estudio del Bhagavad Gita. No solo se trata de conocer, sino que necesitamos entender que estamos en una condición adversa dentro de esta máquina. Porque como usted lo dice, los científicos, y no solamente los científicos, sino muchas personas están maravilladas con esta maquinaria cósmica, están fascinadas. De hecho, el universo es tan atractivo como lo decía Stephen Hawking, ¿no? Estaba totalmente enamorado del universo. Y claro, sí, es muy atractivo. ¿Quién no se siente atrapado con la belleza de las estrellas, los planetas, las constelaciones, todo lo que hay fuera de nuestro pequeño planeta? Uno queda cautivado, pero uno tiene que entender que, como decíamos en esa clase, ¿no?, en la mañana, hay púas, nos están hincando, ¿no?, a cada momento, a cada paso, y debemos sentirnos incómodos. Y esa incomodidad es lo que nos va a estimular a que busquemos la salida de esto, esa posición de incomodidad. Si no estamos incómodos, entonces ¿cómo vamos a salir de esta cárcel? El prisionero quiere escapar porque se siente incómodo en ella. No es que simplemente quiere conocerla porque, qué maravilla, el arquitecto que hizo esta cárcel. No, sino que se siente mal, se siente atrapado, se siente condicionado, está sufriendo. Entonces no solamente se trata de conocer el mundo, conocer el campo, sino también
sentirse incómodo dentro de esta máquina, dentro de esta situación en la que estamos viviendo. No sé si eso responde un poco a su pregunta, ¿no? Después, como Prabhu Vishwamitra es mi amigo, también charlamos extensamente, y si hay más dudas podemos también discutirlas más, ¿no? Pero creo que con eso respondo más o menos la pregunta. Espero que sea así, Prabhu. Si no, usted me puede decir también. Porque su pregunta, sí, dice entonces... Claro, dice, pero ¿basta con la aversión por el mundo ilusorio para liberarse o hay que tener un apego por la plataforma espiritual? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Claro, estar incómodos y estar insatisfechos de entender el mundo es parte de la liberación, pero no es todo. Liberación significa dos cosas, que yo entiendo cómo está compuesto este mundo, yo entiendo qué es el alma, pero yo necesito, y ahí es donde Srila Prabhupada hace la remarcación de que conocimiento significa entender a los dos conocedores del campo. Entonces, no solamente entender el mundo y entender quién soy yo necesito conocer a ese super conocedor, a ese super controlador, a esa super alma. Y eso es lo que me va a dar a mí verdadera liberación. No solamente entenderme yo y entender el mundo, sino que yo debo tratar de comprender a Dios. Entonces, cuando quiero comprender a Dios, necesito ya otra metodología. Y esa metodología, ese método lo va a proporcionar únicamente un Vaishnava. Solamente un Vaishnava puede a uno darle Bhakti. Y es el Bhakti lo que a uno realmente lo va a sacar de este mundo. O sea, no es que simplemente por entender esto ya y tengo aversión a este mundo ya me libero. No. Verdadera liberación significa entregarse a los pies del loto de Krishna. Porque incluso los gyanis que tienen conocimiento imperfecto, como ya lo estamos viendo, conocimiento solamente del mundo y conocimiento de la jiva, y ellos desprecian el conocimiento de la superalma, entonces ellos simplemente alcanzan una aparente liberación en el Brahman impersonal, y luego después de un tiempo, como esa posición no es estable, no es eterna, no es perenne, tienen que descender nuevamente al mundo material para buscar el refugio de un Vaishnava puro y poder dirigirse al mundo espiritual. Muy bien, muchas gracias, Prabhu. Inteligentes preguntas también. Bien, entonces, por mérito al tiempo, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias a todos los presentes y a aquellos también devotos que luego vean estas clases y continúen con estas clases. Muchas gracias, Prabhu Chitrak, y también a ISKCON Buenos Aires. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya, muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu.